Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio que compartimos con SOS Telemedicina. Corresponde a la teleclínica número 43, ECO UCB, Infectología. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de poder mantener este espacio en alianza con SOS Telemedicina y la UCB y la Sociedad Venezolana de Infectología. Les habla Patricia Valenzuela, internista infectólogo, y actualmente me desempeño como la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. En esta teleclínica número 43, el tópico a desarrollar serán las infecciones osteoarticulares y la infección prostésica. Me acompaña en este momento el doctor Antonio Ríos, también internista infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y además coordinador ahorita de un fellow que esperamos comience prontamente en control de infecciones intrahospitalarias. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un honor. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, como lo hicimos en la teleclínica anterior, es una discusión de caso lo que vamos a llevar a cabo. En esta oportunidad, la presentación del caso clínico será por parte del posgrado de enfermedades infecciosas del Hospital Militar Universitario Carlos Arvelo. Estamos esperando que se incorporen a la sesión. Será la residente Brenda Mabel la que nos va a hacer la presentación, y estará acompañada, bueno, por su servicio, porque se van a conectar desde el servicio de infectología del Hospital Carlos Arvelo. Estarán el doctor Javier Mota y la doctora Irene Vázquez, que también es internista infectólogo, actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y los encargados de discutir el caso y, bueno, hacer un poco más dinámica toda esta presentación en pro de aportar y de generar, pues, una discusión interesante y rica en conocimiento basado en evidencia. El doctor José Ángel Pérez, que es residente del Hospital Central de Maracay, donde también tenemos un posgrado de infectología. Y el adjunto que va a estar con él, va a ser Grismeli Morillo. También va a estar el doctor Carlos Pérez Vega. Y bueno, este es un esfuerzo en equipo entre la comisión científica, a la cual pertenece el doctor Carlos Pérez Vega, y de todo el equipo de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, para retomar las teleclínicas. Y además hacerlo un poco más dinámica, serán pues los residentes, los protagonistas en cada una de estas teleclínicas. Son los viernes, el último viernes de cada mes. Y el objetivo, bueno, primero, conocernos. Segundo, entender que las discusiones de casos son enriquecedoras. Además, nos permiten ver diferentes puntos de vista y abordajes según los diferentes posgrados, y también es una invitación a que se unan a nosotros, a que se unan y se animen a hacer el posgrado de infectología en cualquiera de las sedes que tenemos en todo el territorio, en gran parte del territorio nacional. Tenemos en el estado Carabobo, en el estado Aragua, también tenemos en Maturín, aunque ahorita no contamos con residentes, pero bueno, la intención es que se vayan incorporando. También tenemos posgrados de infectología de niños pediátricos que están, sus bases sí están principalmente aquí en Caracas, en el Hospital JM Los Ríos y en el Hospital Universitario de Caracas. Así que anímense los internistas, los pediatras, para que nos acompañen en este recorrido, que siempre es interesante porque, bueno, las enfermedades infecciosas siguen siendo una de las que tienen mayor prevalencia en, en, en los países, y además son las que generan epidemias y brotes y pandemias. Y entonces, bueno, siempre hay asuntos que tomar en consideración. Porque pues tratamos de desarrollar ahorita este tema de infecciones osteoarticulares y infección prostésica, porque
bueno, van en aumento, la tecnología también entra en lo que son las ciencias médicas y en la actualidad se hacen mayor procedimientos e implantación de prótesis o de material de osteosíntesis por diferentes causas, a veces ciertamente por fracturas, a veces es por desgastes, a veces por la edad, a veces son por patologías o comorbilidades que tienen los pacientes y este tipo de procedimientos pues se hace con un poco más de frecuencia en la actualidad. Aunado a esto, también sabemos que sobre todo las infecciones asociadas a los implantes y a las prótesis tienen una frecuencia que puede llegar hasta el 3% en la población general, sobre todo se enfoca en personas mayores, en el adulto mayor, son de los más afectados, pero también es importante rescatar que es una patología infecciosa que necesita un trabajo en equipo, que necesita un abordaje multidisciplinario desde el punto de vista traumatológico, desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista del internista o del endocrinólogo. Es importante también entender que debemos trabajar en equipo, ¿no le parece? Me parece muy bien, me parece todo lo que has dicho. De acuerdo. También hay otros detalles importantes que se asocian a las infecciones osteoarticulares y prostésicas y es, por ejemplo, la posibilidad de bacteremia y cuando la bacteremia que presenta el paciente por cualquier otro foco infeccioso está relacionada o es causada por estafilococos aureus, pues el riesgo de que ese implante se infecte llega hasta el 30% y es uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta. Cuando es bacteremia por otro germen, puede ser 0,3%, si acaso 1%. Definitivamente, pues es importante tener esto presente. Nos van a llamar tanto en los establecimientos de salud públicos como privados para formar parte del equipo que atiende, que haga el abordaje de estos pacientes, porque es complejo, y ojo, es complejo en Venezuela y es complejo en cualquier parte del mundo. Ciertamente hay directrices y recomendaciones en Norteamérica, también las hay europeas, porque es frecuente y sobre todo, bueno, en aquellos países donde tengan mayor posibilidad de hacer este tipo de cirugía, pues los estudios son un poquito más avanzados y la incidencia también puede que aumente un poco más, ¿no? Pero sí tenemos presente este proceso infeccioso y por ello queremos que nuestros muchachos de los posgrados nos hablen al respecto y bueno, hacer al final un resumen como con los puntos más relevantes a tomar en consideración en lo que son las infecciones osteoarticulares y prostésicas. No sé si usted quiere decirnos algo, doctor. No, son patologías que hay que trabajar en equipo, como tú dijiste. De nada sirve que tú hacer recomendaciones y en manos del traumatólogo muestra también la colaboración y el intercambiar opiniones y conductas. Se pone a veces muy complejo, sobre todo son pacientes que a veces tienen una o varias infecciones en prótesis. A veces el momento de quitar la prótesis no es el adecuado, o si es el adecuado no se hace. Ajá. Sí, a veces los cultivos le hacemos caso, a veces algunas cosas, a veces no. Entonces, todo es un tema que espero que, bueno, que en la mañana de hoy podamos abarcar y con mucho gusto, cualquier duda, cualquier iniciativa, cualquier cosa, pues aclararle a todo el público que nos está viendo este difícil tópico, interesante y controversial muchas veces. Sí, controversial. Cuando uno revisa la literatura, uno de los puntos que dicen y que destacan es la interpretación de los cultivos, de los microorganismos que se van aislando. Son aspectos que no son fáciles, ¿no? Yo siempre digo que no es una receta de cocina, es sensible, no es sensible, sí es sensible. Y es importante también el momento de la cirugía. La duración del tratamiento. La duración del tratamiento, sí. Es un tema controversial, ciertamente. No hay ni un sí ni un no.
Sí, son tomas, yo creo que aquí el trabajo en equipo es súper importante a la hora de tomar decisiones. También el internista o el endocrinólogo, porque estos son pacientes cuando son mayores que tienen muchas comorbilidades Muchas asociadas. patologías asociadas, diabéticos, cardiópatas o problemas incluso vasculares, que son que lo hacen más complejo todavía el manejo. También es cierto que el tema del tipo de las prótesis ha ido evolucionando y por eso yo creo que también tenemos que eh, trabajar en equipo, porque uno Sin se duda, quedó hasta el de sin duda. titanio, pero, pero han seguido. Uno debe estar actualizado Sí, han constante. seguido apareciendo posibilidades de material para prevenir infecciones. Sí. Ya no solamente son las perlas de antibióticos o el No, chorrito no, de antibiótico que le ponían a las... No, no, ya sí, son... se ha ido completando y afortunadamente también avanzando en esa técnica. Sí, sí, ciertamente. Y es bueno, pues, que se Claro, evolucione también en la técnica quirúrgica, en el material que se use, claro. ciertamente, la verdad que... Ok, creo que ya tenemos a nuestros compañeros del Hospital Militar Universitario Carlos Arbelo para comenzar a hacer la presentación del caso. Bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ir presentando el caso clínico. No, espérate. Ok. Los datos del paciente, tenemos las iniciales del paciente, 85 años, procedente de Caracas, y el motivo de consulta es un aumento de volumen en la rodilla derecha. Su enfermedad actual gira en torno a dolor articular en la rodilla derecha y signos de flogosis, rubor, calor y edema. Tenía 10 días de evolución. Vamos a leer la historia de la enfermedad actual. Es un adulto mayor de 85 años de edad, natural de Táchira, procedente de Caracas, con antecedentes conocidos de hipertensión arterial, quien refiere inicio de su enfermedad actual el 1 de marzo de este año, 10 días previos al momento que consultó, caracterizado por dolor en la rodilla derecha, carácter opresivo, moderada intensidad, en una escala de 1 al 10 en 6 y no irradiado, que limita los movimientos en la articulación. Concomitantemente, aumento de volumen, eritema y calor, signos de fibrosis. La sintomatología persistió en el tiempo, por lo que acude a facultativo en Departamento de Traumatología y Ortopedia, quienes previa a evaluación médica deciden su ingreso, es decir, su hospitalización, y la interconsulta a el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Militar. Antecedentes importantes, patológicos personales, hipertensión arterial, como se comentó. Disculpe. Tratada con el mesartán, amlodipino, 1 vez al día. Hiperplasia prostática benigna, grado 2, diagnosticada en 1971 y tratada con tamsulosina, orden día. Quirúrgicos y traumatológicos de importancia, una tracción femoral derecha por luxación en el 78, reemplazo articular de rodilla derecha por gonartrosis de rodilla en julio de 2022, y una limpieza quirúrgica más toma de muestra para cultivos y biopsia en la rodilla derecha en mayo 2023. Perdón, perdón. Hospitalizaciones de interés. En mayo de 2023, una infección periprostésica temprana de rodilla derecha, que fue llevado a mesa operatoria, se realizó una limpieza quirúrgica conservando la prótesis. No se aisló ningún microorganismo en los cultivos de tejido blando y óseo para bacterias, micobacterias y hongos. Fue tratado con vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, intravenoso, por supuesto, 8 días. Luego se rotó a Lilmesolid, 600 miligramos cada 12 horas, intravenoso por 14 días, de manera intrahospitalaria. Evaluación física inicial, 11 de marzo de este año. Dolor en la rodilla derecha de moderada intensidad. La parte objetiva está consciente, orientada en las 3 esferas
del sensorio, afebril, euneico hidratado, de complexión física media con condiciones generales gestales. Sus signos vitales, bueno, dentro de límites normales, la verdad. Tensión arterial 134/74, no hay hipertermia, saturación aire ambiente bien, pues frecuencia cardíaca y respiratoria también bien. Otorrino o la esfera de ORL, sistema cardiopulmonar, gastrointestinal y genitourinario sin alteraciones al examen físico. Seguimos con esta evaluación inicial en las extremidades, miembros superiores simétricos, móviles, pulsos periféricos presentes y adecuados, no edema, no flebitis. Miembros inferiores asimétricos, expensas de aumento de volumen en la región articular, rodilla derecha, con presencia de eritema, calor al tacto, con limitación de los movimientos, cicatriz de disposición vertical, de bordes regulares y superficie lisa, de aproximadamente 10 centímetros de longitud en articulación de rodilla. Miembro izquierdo inferior, móvil, pulsos periféricos presentes y adecuados, no hay edema y no habían evidencias de venas varicosas en los tercios distales de ambos miembros inferiores. Aquí tenemos la primera foto del paciente para el 11 de marzo de 2024. Sí, buenos días. Brenda Ramírez, residente de primer año del Departamento de Infectología del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Pedimos excusa por el retraso en la entrega por internet. Estamos viendo proyectada en la imagen la foto del día en que nuestro Departamento de Enfermedades Infecciosas hizo la primera evaluación del paciente en su ingreso, que fue 4 días posteriores al ingreso por parte del Departamento de Traumatología de nuestra institución. Y como se comentó anteriormente, se podía evidenciar los signos de flogosis a nivel de la articulación de la rodilla derecha, en donde se puede evidenciar que había un aumento de volumen. Aparte de eso, también teníamos la presencia de eritema, dolor por parte del paciente referido y limitación con la movilización. Se ve señalado con una flecha roja la parte alterada. Y de manera inicial tenemos unos paraclínicos que son del día de su ingreso, el día 7 de marzo del año en curso, en donde se nos reporta una hemoglobina en 14 gramos sobre decilitro, un hematocrito en 43.5%, un BCM y HCM que estaban dentro de valor normal, al igual que el conteo plaquetario. Y lo único que tenemos alterado para ese momento es la eritrosedimentación en 22 milímetros por hora y la PCR cuantitativa que nos da un reporte de 2.04 con un valor superior de referencia a nuestro laboratorio de 1.0. Teníamos un BDRL no reactivo y una prueba ELISA de cuarta generación negativa. Hasta este punto, ¿alguna pregunta sobre el caso clínico que se presenta? Hay un dato que me llamó la atención, que ustedes hablan de una infección periprotésica temprana. Y estamos hablando de que más o menos esto pasó a los 10 meses de la infección, de la limpieza de prótesis que hicieron. La historia natural de este paciente que se opera primero, se le pone la prótesis en julio de 2022, a los 10 meses hace una infección periprotésica y le hace un lavado, no le quitan la prótesis y a los 10 meses después es el caso que ustedes están presentando. Eso de los primeros 10 meses, uno cuando habla de infecciones periprotésicas tempranas podría a lo mejor interpretarse que fue algo muy agudo. Y generalmente las definiciones para infecciones de prótesis se pueden definir como en precoces cuando son los primeros 3 meses de la intervención. Luego puede ser retrasada, porque de alguna manera, al decir retrasada que va de 3 meses a 12 meses, puede inferir que tiene que ver relación con la operación que se hizo. Y luego están las tardías, que ya son más de 1 año y que probablemente no tengan que ver con el efecto de la primera operación. Esto, después lo analizaremos, pero puede estar en comunicación desde la primera infección que tuvo, esa primera lavada, y luego esta segunda que están ustedes presentando. Entonces yo lo pondría como infección de prótesis retrasada, si se quiere, pero no temprana, porque realmente no fue temprana, son ya los 10 meses. Inicialmente, usted tuvo la operación de la colocación de la prótesis en 2022, que fue en un centro hospitalario externo, privado,
y posterior a eso fue que presentó entonces la primera infección que consideramos prótesis temprana porque fue un periodo menor de un año, en donde sí se hospitalizó en nuestra institución, se hizo la limpieza quirúrgica y se hicieron las pruebas de laboratorio tanto para el aislamiento microbiológico, que en ese momento no tuvimos ningún rescate. Ok, y Maracay, desde el posgrado de Maracay, ¿tiene alguna acotación en este momento? Buen día. Bueno, nosotros ya habiendo revisado el caso, establecimos y habiendo establecido una discusión, tengo una presentación que quisiera compartir para ir llevando la discusión. Bueno, desde aquí desde Maracay, desde el Hospital Central, estamos aquí en la discusión el doctor Carlos Pérez, que es adjunto del Servicio de Infectología, y en persona actualmente soy residente segundo nivel del posgrado de Infectología del Hospital Central de Maracay. Entonces, como ya decía, y habiendo analizado un poco el caso, eh, quise establecer un resumen de los puntos más importantes en cuanto a la reacción del mismo. Vemos que es un paciente masculino de edad avanzada, 85 años, que en ese momento tenía una enfermedad actual de 10 días, pero que ya venía con un problema de más de un año aproximadamente. Como antecedentes importantes, bueno, una tracción femoral en el 78, que no sé si fue establecida porque tuvo alguna fractura en la extremidad, ya que generalmente esto se hace cuando hay fracturas diaficiales. Paciente de edad avanzada con antecedentes de una gonartrosis y al cual se le administró o se le colocó en ese momento, en el 2022, una prótesis. Posteriormente al año, se infecta y se hace el procedimiento de hibridación y se mantiene la prótesis en el 2023. Asimismo, bueno, se establece un tratamiento empírico de 2 semanas, inicialmente con vancomicina y después culminan con linezolid. Posteriormente, este año, en el 2024, se asocia igualmente a esa rodilla ya afectada, impotencia funcional. No se describe alteraciones en la cicatriz, aparentemente una cicatriz uniforme. Y bueno, entre los paraclínicos que resultaron alterados en ese momento, algunos reactantes de fase aguda, entre ellos la BCG22 y la reacción en cadena, el PCR, perdón, la proteína C reactiva. Entonces, en nuestra discusión, cuando analizamos el caso, nos hacíamos algunas interrogantes, ¿no? Uno, ¿cuál es la ocupación del paciente? Otro, el tipo de prótesis que se le colocó. Si en algún momento tuvo antecedentes de alteración al proceso de cicatrización de la herida. Si el paciente en algún momento cursó con una infección remota en el proceso, el primer proceso infeccioso de rodilla. Si es intolerante a algún medicamento. Si para el manejo de la gonartrosis un paciente de edad avanzada generalmente lleva inmerso en el tratamiento del uso de esteroides, no sé si lo recibió, lo cual puede estar inmerso en un proceso de inmunosupresión. Si hubo en un momento compromiso óseo no de la articulación y, en fin, ¿por qué no mejoró el paciente? Entonces, en el plan de estudio que generalmente se hace cuando un paciente tiene cierta afectación articular, pudiésemos establecer dos etapas, una etapa preoperatoria y una etapa intraoperatoria, ¿no? Dentro de las etapas preoperatorias, generalmente en primera instancia se solicitan los reactantes de fase aguda. Y quizás uno de los que tenga más importancia son, bueno, el contagio de glóbulos blancos y reactantes inespecíficos por sí solos como el BCG y el PCR, pero que unidos hacen una especie de sinergia diagnóstica y aumentan el valor predictivo negativo del mismo. Igualmente, los niveles de interleuquina 6 también están en auge y hay estudios en desarrollo. Asimismo, bueno, el estudio del líquido articular en este paciente, siempre y cuando previa imagen se haya determinado la presencia de un derrame articular, y con este estudio del líquido, bueno, haríamos o hablaríamos un abanico de opciones para los posibles diagnósticos. En este estudio, sobre todo, el análisis físico-químico del mismo, el cultivo para bacterias aerobias y anaerobias, y en el caso de un paciente con un antecedente o que cursa en ese momento con sepsis o inestabilidad hemodinámica o de febril, los hemocultivos también hay que considerarse. Dentro de las imágenes, si bien lo primero que uno suele hacer son rayos X de rodilla, pero sin embargo la sensibilidad de estos es un poquito menor. Actualmente las indicaciones para esto son la tomografía computarizada articular con contraste. Otros estudios como ultrasonido, resonancia magnética con contraste y nucleares tienen una menor sensibilidad en comparación con el anterior. Y si el paciente es llevado a una etapa de revisión quirúrgica en ese intraoperatorio, bueno, los estudios histopatológicos son muy importantes, sobre todo cuando se toman por lo menos 3 muestras o en general entre 5 y 6. Igualmente, si en un momento se obtiene el cultivo de la prótesis o se le puede hacer un cultivo de sonicaba a la prótesis, también nos ayudaría en líneas generales, ¿no?
Entonces, en el contexto del caso, bajo todo lo que nos dicen, uno pudiese plantearse en ese momento si el paciente presenta criterios por una artritis séptica. Bueno, según los criterios de Kocher, aparentemente no, nada más por clínica, ¿no? Tendríamos que tener un análisis más sensible como el estudio del citoquímico del líquido que nos ayude a determinar si este paciente cursa o no con una artritis séptica. El paciente aparentemente no encontraba febril, simplemente tenía imposibilidad para la marcha, la velocidad de sedimentación globular no era menor a 40 y este paciente no cursaba con leucocitosis, que si bien tiene factores de riesgo para el mismo, que es paciente masculino de edad avanzada, con una afectación ya en la rodilla que viene aproximadamente más de un año y cursa con una prótesis articular. Aquí, bueno, citando esto, en que los pacientes con prótesis también pueden presentar ciertas afectaciones y ser catalogados como artritis séptica. En una revisión que se hizo y publicada este año en un estudio saudí, donde se consideraron cierta cantidad de pacientes que tenían artritis séptica en válvulas nativas y en válvulas protésicas, se vio que estos pacientes, el síntoma más importante o el síntoma más importante era el dolor, asociado a ello la limitación y la inflamación de la articulación. Y entre ellos hicieron un estudio epidemiológico y microbiológico de las gérmenes que más frecuentemente estaban asociados a artritis sépticas cuando había alteración de la prótesis. Y dentro de ellos, bueno, los estafilococos coagulados negativos, algunos gram negativos, y dentro de ellos algunos gérmenes de crecimiento o de requerimientos para el crecimiento bastante complejo, como Brucella, Coxiella, dentro de otros. Sin embargo, otra de las infecciones, otro de los planteamientos diagnósticos que quizás que tiene un poquito más de valor en este momento es la infección articular periprotésica tardía por todos los antecedentes que he nombrado, ¿no? Si bien hay que destacar que, bueno, esos factores de riesgo ya están descritos, entre ellos los más importantes, el grado de inmunosupresión, de ahí conocer la edad del paciente, a qué se dedica, si el paciente ha venido con un tratamiento con esteroides previamente o no, si de acuerdo al índice de Charlson, si tiene comorbilidades por patologías médicas, bien sea hipertensión, enfermedad renal crónica, artritis reumatoidea, dentro de otros. Igualmente, factor de riesgo que cuenta este paciente, infección articular previa, y bueno, desconocemos si en un momento hizo bacteriemia por estafilococo. Hay que destacar que, bueno, existe una clasificación para la infección articular periprotésica como temprana cuando ocurre dentro de los primeros 3 meses, una aparición retardada que ocurre entre de 3 a 12 meses y la de tardía, que es mayor a 12 meses, que estaría en el curso del paciente. Manifestaciones clínicas, bueno, existen cuando hay temprana y cuando es tardía. Y cuando es tardía generalmente tiene un curso indolente. La artralgia o la artritis es uno de los signos más importantes y puede haber o no aflojamiento del implante. Uno de los signos que más suele verse en los pacientes cuando tienen afectación tardía es el trayecto sinusal. Y quizás cuando no ocurre esto, los hallazgos suelen ser un poco menos floridos y de manifestaciones un poco más leves. Dentro de la parte microbiológica, bueno, cuando es tardía, dice que cuando es temprana, el Staphylococcus aureus es el germen más involucrado. De ahí por lo que se puede indicar en ese momento tratamiento empírico, pero también están algunos bacilos gram negativos, anaerobios y algunas otras infecciones. Y en las tardías son ya Staphylococcus coagulasa negativos, algunas especies de Propionibacterium, Enterococcus y dentro de otros. Hay que destacar que en ese estudio que he descrito anteriormente, cuando existe afectación protésica, existen algunos patógenos que muchas veces no son aislados ejecutivos convencionales, ¿no? Como es el caso de la brucela, la Coxiella burnetii, el micoplasma, micobacteria y hongos. Entonces, en una revisión que se hizo en el 2019, que fue una actualización de los lineamientos de la ICSA del 2013, donde para el estudio del paciente con una infección articular periprotésica, existían algunos estudios que ellos recomendaban de acuerdo al nivel de evidencia y les daban 4 estrellas sobre todo. Dentro de ellos están los reactantes de fase agudos que aumentan la sensibilidad cuando se hace la combinación de proteína C reactiva con velocidad de sedimentación globular y nivel de interleuquina 6. Igualmente, aumenta el valor predictivo positivo de esto cuando se asocia el análisis histopatológico de por lo menos alteración en 2 de las muestras de material pericortésico. Y algunos otros laboratorios que suelen pedirse con mucha frecuencia para el diagnóstico han perdido quizás recomendación en vista que disminuir la sensibilidad para el estudio, como es la determinación de la esterasa leucocitaria en líquido, ya que al parecer con el contagio de glóbulos blancos en líquido relacionados con el de sangre tiene buena sensibilidad, igual la determinación de alfa-defensina, proteína C reactiva, y la reacción en cadena de polimerasa que ha sido descrita en muchas bibliografías, bueno, también es un estudio que si bien la determinación aumenta el valor predictivo positivo, pero su ausencia no la descarta. Sigue siendo el cultivo el gol estándar para el diagnóstico.
Entonces, en fin, el algoritmo diagnóstico de este paciente, una vez que establecemos todos los parámetros clínicos, dentro de ellos si hubo o no afectación de la articulación, si existe o no un trayecto sinusal, si hay signos de flogosis o no, si el dolor es crónico o no, vamos a necesitar el apoyo de la especialidad de cirugía ortopédica o traumatología que nos va a apoyar en el transcurso de la evaluación. Obviamente este paciente con todos los antecedentes escritos en la historia médica, el antecedente del dolor, la alteración de la velocidad de sedimentación globular y la presencia no de crecimientos en los cultivos nos va a establecer la sospecha si existe o no una infección de la prótesis articular. Si no existen estos criterios, hasta ahí podemos parar la evaluación, pero si existen esos criterios, a ese paciente, siempre y cuando el estudio de imagen determine la presencia de por lo menos más de 3 cc de líquido o un derrame articular, hay que hacerle o programarle su artrocentesis para los estudios del mismo y las tomas de cultivo. En fin, ¿el paciente tiene criterios para una infección periprotésica? Sí los tiene. Primero porque es portador de una prótesis, ya tuvo una infección previa, probablemente ese paciente está cursando con la formación de una biopelícula, el paciente cursa con dolor abdominal y tiene limitación funcional de la misma. Igual factores de riesgo que ya hemos descrito, es un paciente masculino con afectación de la rodilla y bueno, tiene criterios para un proceso tardío por tener más de un año de implantación. ¿Cuál sería nuestro plan de estudio luego de ese planteamiento de infección articular periprotésica tardía? Uno, la solicitar a los reactantes de fase aguda, los que tienen más sensibilidad y han sido apoyados por la Asociación Nacional de Cirujanos Ortopédicos, en conjunto con la ICSA, son la determinación de glóbulos blancos, la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y la velocidad de segmentación globular. De los estudios el indicado es la tomografía con contraste. Y tiene sumamente importante porque nos ayudaría, uno, a aumentar la sensibilidad de si el paciente tiene una afectación ósea, por lo cual le daríamos la posibilidad para otros procesos, para otras etiologías, dentro de ellos infección por micobacterios. El paciente tiene presencia de líquido, hay que hacer una artrocentesis para el estudio citoquímico y evidenciar o no si en ese momento está cursando por una artritis séptica relacionada con la infección periprotésica. Igualmente hay que hacer cultivos para bacterias aerobias y anaerobias, que es lo que generalmente recomiendan. Si bien normalmente se suele solicitar cultivos para micobacterias y hongos, generalmente no están relacionados con infecciones en prótesis o no existe mucha bibliografía que lo describa, ¿no? Y posteriormente hay que hacer una planificación quirúrgica por el tiempo, ¿no? Y por la formación del biofilm. Esa planificación quirúrgica en conjunto con traumatología sería el retiro de la prótesis, toma el tejido periprotésico para análisis histopatológico, igualmente para análisis de cultivos y además toma de muestra, bien sea cultivo de la misma prótesis o el cultivo del sonicado de la prótesis. ¿Y por qué decimos que el paciente debe ir a un retiro de prótesis articular? Porque hay criterios bien definidos para el mismo. Y uno es que el paciente, estos son criterios para permanencia de prótesis, que el paciente tenga una duración de los síntomas en menos de 3 semanas después que se coloca la prótesis o menos de 30 días, que el paciente tenga ausencia de tracto sinusal o que el paciente curse con un aislamiento que sea susceptible para un antimicrobiano vía oral o vía parenteral. Y sabiendo que este paciente no cumple con ninguno de estos criterios, el tratamiento sería la remoción de la prótesis. Para un paciente que cumple esos criterios, como no sé si fue al inicio, sería el debridamiento con retención. Okay. Y una vez que se haga esa evaluación de retiro de la prótesis, bueno, sería organizar un tratamiento dirigido que va a ir con el uso de antimicrobianos y dependiendo de las consideraciones del cirujano ortopédico, si el paciente va a ir para un reimplante de prótesis inmediatamente, o se hace un recambio, reimplante inmediato, o se hace en 2 tiempos. Y esto va a depender de otras ciertas características, ¿no? Y una vez que logramos hilar la etiología del proceso infeccioso, quizás empíricamente la bibliografía describe, sobre todo cuando son en fase primaria o fase temprana, es el tratamiento que le dé cobertura a Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente. Y allí las indicaciones serían el uso de un glicopéptido o el uso de un beta-lactámico al cual sea sensible, y esto generalmente va asociado al uso de un medicamento que penetre las películas como la rifampicina, generalmente entre 2 a 6 semanas. Y posteriormente se usa una terapia extendida dependiendo de la afectación de la articulación. Si es una articulación de cadera, se mantiene la rifampicina, bien sea con una fluoroquinolona o, en su defecto, con doxiciclina o trimethoprim sulfa, por generalmente 3 meses si es de cadera, pero en el caso del paciente sería 6 meses si es de rodilla, ¿no? Y aquí sería generalmente la terapia adecuada dependiendo del germen que se aísle.
En fin, bueno, existen factores de riesgo y criterios clínicos bien planteados para este paciente que cursa con una infección articular periprotésico. Asimismo, bueno, es necesario descartar la presencia de derrame articular con imágenes sensibles para, de esta manera, descartar que esté cursando con artritis séptica en ese momento o que tenga una afectación ósea que amplíe el abanico de opciones de manejo. Debe ser evaluado por traumatología, una vez que cumple con criterios para realizar el retiro del material protésico. Asimismo, para tomar muestras para estudios histopatológicos y las tomas de muestras de cultivo periprotésico y sonicado. Este paciente, en vista de cursar con estabilidad hemodinámica y no contar con criterios de sexo, se puede cumplir una recomendación que hace la IPSA en el 2013 y que es acentuada por la Sociedad de Cirujanos Ortopédicos de América del 2019, donde se puede retrasar o suspender el uso de antibióticos 14 días para mejorar la sensibilidad de los cultivos. Igualmente, el metalásis escrito en el 2024, donde se hizo esa revisión dentro de pacientes con infecciones en válvulas nativas y protésicos, demostró las posibilidades etiológicas de los mismos. Y dentro de ellos está el Staphylococcus coagulasa negativo, algunas pseudomonas, y que son gérmenes que comúnmente están asociados a biofilm, y quizás una explicación por la que en los primeros cultivos no se aisló ningún germen, porque generalmente uno de los gérmenes que está más asociados cuando hay infección tardía de prótesis es la infección por brucela y algunas micobacterias. Ok, gracias. Gracias, gracias, muy amable, muy completa el comentario. Bueno, dice Carlos Pérez porque es el adjunto que está conectado, pero el nombre del residente es José Ángel. Muchísimas gracias por todo lo aportado. Vamos a escuchar ahora a Mabel con respecto a los datos que faltan y el desenlace para luego pasar a unos comentarios con el doctor. Adelante, Mabel. Antes de pasar a esta parte, vamos a responder unas cuantas preguntas que se hicieron por el equipo anterior. El paciente realmente nunca recibió esteroides para la parte de la gonartrosis, se trató solamente con analgésicos tipo AINES y en nuestra hospitalización, en la primera infección que presentó periprotésica temprana, se evidenció y está descrito en la historia que recibió vancomicina 8 días y que se rotó al Imesolid. Esa rotación fue por una reacción de hipersensibilidad tardía que realizó a la vancomicina. Entonces, recibimos en la evaluación inicial del día 11 de marzo los paraclínicos también que se hicieron ese día, donde ellos solicitaron una ecosonografía articular de la rodilla derecha. Ahí se pudo evidenciar que había adelgazamiento del cartílago articular de la rodilla, perdón, articular izquierdo, que tenía una densidad de 3,8 milímetros. Habían cambios osteodegenerativos en los meniscos y había presencia de colecciones ecomistas, tanto en el cóndilo femoral interno derecho como también en el cóndilo femoral externo. Y esas colecciones iban de 4,5 centímetros cúbicos a 2,5 centímetros cúbicos. Había además una colección supratelar que medía 34,9 por 10 milímetros, con un volumen de colección de 1,7 centímetros cúbicos y aumento de congenicidad a nivel de piel y partes blancas. No contábamos con la imagen en ese momento. En este punto, tomando en consideración como punto de partida la primera intervención quirúrgica de julio del 2022, decidimos plantearnos una infección periprotésica tardía de rodilla derecha complicada con osteomielitis de una etiología precisar. También los planteamientos postquirúrgicos anteriores y la hipertensión arterial estadio 1 por la AJA en 2020 de ese momento. Como plan de abordaje, iniciamos el protocolo de infección periprotésica tardía, que es llevar a mesa operatoria a la mayor brevedad posible, el retiro de la prótesis de rodilla, una limpieza quirúrgica exhaustiva, más la toma de muestra tanto de secreción de tejido blando viable, tejido óseo y tejido de la prótesis articular, para el rescate microbiológico, que es la parte que más nos interesa para dirigir la antibioticoterapia. Ahí solicitamos la parte de tinción de Gramsci, Nielsen, Giemsa, que son tinciones de manera respectiva para bacterias, micobacterias y para hongos, y también los cultivos respectivos para bacterias, micobacterias y hongos con concentración mínima inhibitoria y la biopsia también de tejido óseo. E iniciamos de manera empírica tratamiento con Linezolid, 600 miligramos cada 12 horas endovenoso para espectro contra gram positivos y la ciprofloxacina de 400 miligramos cada 12 horas endovenoso, pensando también en algunas bacterias gram negativas como la pseudomonas originosa por el contexto de las múltiples intervenciones quirúrgicas y las hospitalizaciones anteriores del paciente.
Estas son las imágenes que se evidencian del seguimiento del paciente. Mi primera imagen que ven a la izquierda de sus pantallas es del día 17 de, perdón, hay aquí un pequeño error, del marzo del 2024, donde está la foto del posquirúrgico inmediato del paciente. Para ese momento hicieron el retiro de la prótesis y colocaron un espaciador. El día 20 de ese mes, el mes de marzo, recibimos el aislamiento de todas las muestras que se enviaron, tanto de tejido blando, tejido óseo, el periprotésico, donde había crecimiento de Staphylococcus aureus complex sensible a la meticilina. En ese momento, entonces, se decide suspender la ciprofloxacina y continuar solamente con el linezolid. El paciente tuvo una presencia de una mejoría clínica en un periodo de tiempo, pero fuimos de nuevo contactados por el departamento de traumatología porque en vista del seguimiento de las curas a nivel de las curas que se hacían diarias y luego posteriores interdiarias, sí evidenciaron la salida de secreción y pudimos ver que tenía una dehiscencia herida quirúrgica. En ese momento, antes de recibir los cultivos, cubrimos de manera empírica con piperacillina tazobactam a 4.5 gramos cada 8 horas por el contexto del paciente y recibimos un cultivo que hablaba de dos aislamientos, que era la pseudomonas aeruginosa y la Panthodia glomeras. En ese momento, las dos presentaban sensibilidad a la antibiótico-terapia empírica que anexamos, que fue la piperacillina tazobactam, por lo que se mantuvo tanto el linezolid como la piperacillina tazobactam. Sí hubo mejoría con la piperacillina tazobactam, pero tuvimos una recaída en cuanto a la parte de las secreciones que se presentó en la herida, por lo que se planteó que se tomaran nuevos cultivos en ese momento de secreción. Si pueden retrasarlo un poquito para que vean el cultivo anterior. Y tuvimos el aislamiento de un cuarto patógeno en ese momento por el cual mencionaba que tenía un patrón de sensibilidad que no presentaba para el piperacillina tazobactam. Decidimos entonces omitir la piperacillina tazobactam e iniciar el meropenem, que era el carbapenémico que teníamos con disponibilidad de nuestro centro y que presentaba también sensibilidad por parte del patógeno que salió en ese momento, que era un Enterobacter cholerae complex. Aquí pueden ver en sus pantallas la parte del cultivo que recibimos el reporte físico. Había sensibilidad solamente a mitacina y nipanin y meropenem. Por la disponibilidad del hospital decidimos iniciar el meropenem. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí se ven las imágenes, cómo se pudo evidenciar la mejoría con el tratamiento con el meropenem que iniciamos en conjunto con el linezolid. El desenlace final, el paciente presentó mejoría clínica con la antibiótico-terapia que iniciamos. Él completó 8 semanas de terapia intrahospitalaria endovenosa con linezolid 600 miligramos cada 12 horas y también completó 21 días con meropenem, 1 gramo cada 8 horas para el contexto de la infección de la herida quirúrgica en el último aislamiento por el cloacae y fue egresado de manera satisfactoria por parte de nuestro departamento. Se mantiene en seguimiento tanto por nuestro departamento de enfermedades infecciosas como por el departamento de traumatología. Se mantiene también con el espaciador y aún no se ha planificado para colocar una nueva prótesis, pero por la edad del paciente se ha decidido solamente mantener con el espaciador y no colocar una nueva prótesis articular. Muchas gracias por su tiempo y por la discusión del caso. Nuevamente reiteramos nuestras disculpas por el inconveniente con la parte técnica en la parte inicial de la presentación. En las imágenes es parte del equipo de nuestro departamento de enfermedades infecciosas. La imagen que ven más grande está el equipo completo, que incluye tanto a jefes anteriores del departamento como el equipo de enfermería, de farmacia de apoyo a los residentes y también a los adjuntos de nuestro departamento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en relación? Sí, muchísimas gracias, Mabel. El doctor Antonio Ríos, bueno, que ya lo presentamos inicialmente, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, internista infectólogo, me está acompañando. Gracias por no dejarme sola. Y bueno, nos va a hacer unos comentarios para luego pasar a la didáctica. Sí, bueno, son varios comentarios, me gustaría ser breve, pero para que sea lo más didáctico posible. Generalmente con estas infecciones periprotésicas tardías, el problema es que si tú no haces un reemplazo precoz de la prótesis, lo que hicieron a los 10 meses de la primera presentación de infección fue un lavado. Tomaron muestras y fue el cultivo positivo y negativo. Uno de los errores que a veces cometen es que los pacientes van a operación con antibióticos previos y recibiendo antibióticos. Y eso baja la sensibilidad de los cultivos sin ninguna duda. Entonces nos estamos enfrentando a un paciente que no tenemos bacteriología. Y sin embargo, a pesar de no tener bacteriología, le ponen una cobertura para solamente gram positivo, como si los gram negativos no fueran importantes. En estos casos, cuando no tienes
Cuando no tienes bacteriología, tienes que cubrir tanto la posibilidad de gran positivo como gran negativo. Y aquí se hizo énfasis solamente en gran positivo y solamente se cubrió con vancomicina primero y luego con linezolid y además por 3 semanas. Cosa que normalmente se da un tratamiento más prolongado de 4 a 6 semanas cuando uno va a quitar la prótesis. Pero mi recomendación en esa primera intervención era retirar la prótesis de una vez porque ya tiene 10 meses de la primera operación. En la segunda operación, afortunadamente pudieron tener bacteriología, me imagino que no recibieron antibióticos previos. En estos cuadros, que muy probablemente estaban conectados uno con el otro, tomaron varias muestras como debe haber sido. Generalmente la recomendación es que pongan los antibióticos empíricos una vez tomadas las muestras y tomar las mayores muestras posibles, porque puede haber diferentes bolsillos y en el eco ya se veía que había colecciones pericondilares, entonces es muy importante la toma de muestras de eso para después su análisis. Me llamó la atención, claro, no tenía ese antecedente del estafilococo aureus que también después creció. Me daba la atención de que solamente le habían puesto cobertura para gran positivo al final de 8 semanas de tratamiento con linezolid. Aquí hay otra duda que tengo, ¿por qué se le puso linezolid por 8 semanas si el estafilococo aureus era meticilino sensible? Y ojo, tengan cuidado porque la linezolid, sobre todo en personas mayores, por mucho tiempo, tratamientos prolongados de semanas, de 6, 8 semanas, puede traer problemas. Puede dar no solamente trombocitopenia o anemia, acidosis láctica, puede haber neuropatía periférica y además, otra cosa que se busca poco, es neuropatía óptica, que está involucrado en un 5 o 10% de los pacientes. El 90% son transitorias, pero hay un 10% que quedan con daño irreversible. Y eso se puede ver tanto pérdida de los colores y hasta pérdida de la visión. Entonces, ¿por qué no utilizar un beta-lactámico, que hay mucha más experiencia en estafilococo meticilino sensible en la articulación, que un linezolid con todos los factores que tiene de él? Y lo otro es que si había gran negativo, yo la cobertura para gran negativo le hubiese dado por lo menos 4 semanas, 3 semanas. Y le hubiese dejado a lo mejor una cobertura, puede ser con una cefalosporina de primera o con una oxacilina vía oral por un tiempo prudencial, que puede ser o 4, 8 o 8 semanas. ¿Tienes algún comentario que hacer, Mabel? Sí, de manera inicial, en la primera infección periprotésica sí se le recomendó al departamento de traumatología el retiro de la prótesis y también se le recomendó la antibioticoterapia con espectro tónico para gram positivos y para gram negativos. La parte de, en ese momento ellos decidieron no retirar la prótesis y mantenerla porque tenía un periodo de menos de 12 meses. Eso fue criterio del médico tratante de traumatología. Y también la parte de antibioticoterapia sí se recomendó para el paciente que se mantuviera por lo menos con 8 semanas de antibioticoterapia y que la cumpliera de manera ambulatoria, pero el paciente no fue a los controles y de manera personal él decidió parar la parte de antibioticoterapia en ese primer momento. Bueno, yo creo que estamos claros de parte y parte. Estos casos son complejos y bueno, yo voy a tratar de resumir, ¿verdad? En unas cuantas láminas el abordaje y como que los puntos claves. Ok, tenemos, bueno, las infecciones prostésicas, ya hemos hablado, y osteoarticulares, bueno, son un desafío definitivamente. En ortopedia y en infectología, de eso no tenemos dudas. Tenemos que, aspecto importante, cuáles son las articulaciones y las prótesis que se afectan más, que son más susceptibles, cadera y rodilla, soportan mayor carga y el esfuerzo durante el movimiento y en consecuencia las prótesis de cadera y rodilla son las más vulnerables a sufrir infecciones debido pues a la complejidad y el mayor riesgo de contaminación durante la cirugía. La clasificación, que de hecho la mencionó el doctor Ríos, también la mencionó José Ángel, pues tenemos 4 tipos. La precoz, ellos plantean un mes de la cirugía. La fuente de origen, y esto es uno de los aspectos bien importantes, es durante la cirugía. ¿Ok? O sea, el problema empieza en la cirugía. En las tardías crónicas, ya te dicen que es un mes, hasta 3 meses después empieza el problema, pero igualmente la fuente de origen es durante la cirugía. Luego tenemos las hematógenas, son aquellas bacteremias que pueda presentar el paciente. Recordemos que si es por estafilococcus aureus, la posibilidad de que el implante se infecte asciende a 30%. Y por supuesto, aquel paciente que se lleva a la mesa operatoria porque hizo una subluxación, una luxación de la prótesis,
y no hay signos de fluorosis, pero sin embargo, dentro del acto quirúrgico se toman cultivos intraoperatorios y se hace un aislamiento. Y, oh sorpresa, hay un microorganismo. Esta es una clasificación que sobre todo maneja la Sociedad Española de Infectología y Microbiología. Los microorganismos más frecuentes que también los hemos mencionado en cuanto a bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis son los responsables hasta en un 50% de estas infecciones. Los bacilos gram negativos no los podemos dejar de lado, el doctor Ríos lo comentó también, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Y por supuesto los hongos. Los hongos tampoco los podemos perder de vista. Me gustó mucho que dentro de las coloraciones del caso Mabel estaba Sil Nielsen pensando en micobacterias. Eso es súper importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde las micobacterias de crecimiento rápido, la primera teleclínica de nosotros, de la SBI, fue precisamente de estas infecciones, y la Candida especie y la Candida albicans también son protagonistas, y cuando el paciente tiene alguna inmunosupresión. Bueno, no lo olvidemos, 30-50% Staphylococcus aureus solo, hasta el 50%. Hasta el 30% Staphylococcus coagulosa negativo, otros patógenos, no olvidemos ciertamente gram negativos, ya mencionamos micobacterias, mencionamos los hongos, pero Streptococcus es un gram positivo y también puede participar en estas infecciones. Factores de riesgo son importantes, edad avanzada, este señor tenía 85 años, en la tercera edad, según determinación de la Organización Mundial de la Salud, empiezan a partir de los 65 años. Las enfermedades crónicas, diabetes mellitus, artritis reumatoidea, obesidad, el uso de esteroides de manera crónica en los pacientes con EPOC, problemas vasculares, que también lo mencionó el doctor, arteriopatía, insuficiencia venosa, la cirugía previa. Esto también lo tenía el paciente, el caso que nos presentaron, y sobre todo si son cirugías ortopédicas previas, también hay un incremento de la probabilidad de infección. Y la infección activa, eso es súper importante al momento de la cirugía. Una infección urinaria que no se ha tratado, una infección de piel y partes blandas, tipo foliculitis que no se ha tratado, y el paciente va a un reemplazo total de rodilla o un reemplazo total de cadera. Tenemos que enfocarnos en que el diagnóstico debe ser rápido y preciso. La historia clínica de este caso estuvo súper bien orientada, además destacó todos aquellos aspectos positivos para pensar y plantearse en una infección prostésica. Los laboratorios, los mencionó José Ángel, los biomarcadores, PCR, proteínas, que es proteína C reactiva, velocidad de cementación globular, hematología completa. No se nos olvide que las plaquetas también son reactantes de fase 1 y también nos orientan mucho en estos procesos infecciosos. Si hay aumento de volumen y podemos tomar un líquido, una muestra, una tocetesis, un líquido sinovial, también nos va a ayudar porque podemos hacer citoquímico y podemos hacer cultivos microbiológicos. Y la biopsia de tejido siempre es una de las que tiene más valor para hacer un diagnóstico microbiológico. Qué importante las imágenes. En el caso que nos presentaron, habían colecciones, diferentes colecciones en diferentes partes de la articulación. Entonces, es importante no solamente hacer radiografía, sino ir un poco más allá para saber si hay colección y hasta dónde se extiende ese proceso infeccioso. Puntos claves, cultivos microbiológicos, el doctor lo dijo, y las guías de ITSA también. Es importante tomar una muestra, una buena muestra, y mandarla a procesar en un buen laboratorio. En gerencia, los recursos siempre son escasos. Entonces, si usted no tiene los recursos para hacer todos los exámenes que usted quiera, elija la mejor muestra, el mejor laboratorio para que nos haga la mejor microbiología. No dejemos de lado que ahorita podemos hacer panel de resistencia a los patógenos, y en Venezuela lo tenemos disponible a través de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Nos dan el germen y nos dan el mecanismo de resistencia. Eso en la actualidad es de mucha ayuda. Las imágenes, no escatimemos en las imágenes y no se nos olviden los biomarcadores. Tratamiento efectivo. En las infecciones agudas, como comentábamos el doctor y yo, intravenosa, drenaje quirúrgico y debridamiento del tejido infectado en la primera, en la tipo 1, ¿ok? Que a lo mejor eso debió hacerse hace 10 meses, pero un poquito más exhaustivo y un poquito más organizado. Las infecciones crónicas ya nos planteamos definitivamente el tratamiento antibiótico con más duración, el reemplazo del implante prostésico y la cirugía reconstructiva. Y la terapia combinada, pues por supuesto, son todo lo que hemos mencionado.
Factores claves para elegir las condiciones del paciente. Esto es importante, la edad, cómo están las afecciones crónicas, están compensadas, está estable ese paciente. Las características de la infección, el germen es importante, sabemos que algunos gérmenes y la mayoría de los involucrados en estas infecciones producen biofilm y hay que tenerlo presente. Y la experticia del cirujano, es decir, la experticia del equipo traumatológico, es importante a la hora de la resolución quirúrgica de estos pacientes. Entonces, la decisión del mejor tratamiento conservador en las primeras, ¿verdad? Y si en las infecciones tempranas. Y si esto falla, entonces ya debemos plantearnos el recambio de la prótesis. No lo retrasemos, el doctor Ríos también lo dijo. En el momento que se plantea que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Extender ese tiempo es llegar a lo que llegó este señor de 85 años. Igualito terminó en un espaciador. Entonces, tenemos que hacerlo. Y también no hay signos de flebosis y hay una fístula cutánea, hay una infección prostética. Ahí hay infección y hay que hacer un recambio. El manejo individualizado, por supuesto, fíjense que con este paciente se decidió dejar el espaciador y no ir al tercer tiempo, que sería colocar nuevamente una prótesis de rodilla. El seguimiento es importantísimo, no lo olvidemos, los controles regulares, el paciente no se puede ir para su casa y perderse, los laboratorios también nos ayudan a hacer seguimiento, los estudios de imágenes, a veces solamente hacen la fluoroscopía intraoperatoria y una placa de tórax y una placa en el postoperatorio inmediato. No, señor, para seguimiento hay que hacerlo porque tienes que ver el grado de cicatrización y consolidación, el periósteo, ver cómo están esas partes blandas, porque esos también pueden ser signos indirectos de infección. Y, por supuesto, comunicación continua. Hay que hablar con el paciente, hay que hablar con el cuidador de ese paciente y con el equipo traumatológico. Prevención de las infecciones, importante. Higiene estricta, lavado de manos, uso de equipos de protección y esterilización de instrumentos. No se nos olvide que las prótesis y los clavos y todo lo que usan material de osteosíntesis los lleva a una casa comercial, a los establecimientos de salud privados y públicos. Entonces hay que preguntar y vigilar en qué condiciones lleva esa casa comercial los equipos y el material que se va a usar. El lavado de manos es importantísimo, estamos en el mes de octubre, que además del mes rosa, es el mes del Día Mundial del Lavado de Manos. La profilaxis antibiótica también, estas son cirugías que suelen ser electivas. Entonces, ¿qué gérmenes vas a cubrir? Los que son en piel. No tienes por qué irte con un espectro mucho más amplio, porque este es un paciente que tú vienes preparando, ¿verdad? De la mano del internista, del endocrino, del traumatólogo para hacerle una cirugía de implante prostésico. Y la optimización de salud. Todas las comorbilidades de los pacientes tienen que estar compensadas. Las medidas de prevención, las preoperatorias, tomando en cuenta lo que mencionamos, las postoperatorias. Aquí voy a aprovechar para que se quede claro y no se nos olvide. Los amonios cuaternarios no se usan para el manejo adecuado de las heridas. Los amonios cuaternarios en el mundo se usan para la limpieza de los establecimientos de salud. Entonces no se puede usar en lo que es el seguimiento y la cura de las heridas, ¿ok? La educación del paciente y la concientización, saber enseñar al paciente y al cuidador cómo identificar signos de dolor, signos de infección, que puede ser dolor, puede ser que está caliente. Entonces siempre nos dicen, es que si es un reemplazo de rodilla, la rodilla queda caliente. Bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los traumatólogos cómo le vamos a decir al paciente de qué tiene que estar atento. Los nuevos enfoques, diagnóstico molecular, lo acabamos de mencionar, en Venezuela están disponibles los paneles de resistencia bacteriana, panel para bacilos gram negativos, identificando el gen y el mecanismo de resistencia, y el resultado lo tenemos en 12 horas o menos de 12 horas. Entonces, como siempre los recursos son escasos, el recurso que tengamos, aprovechémoslo en lo que nos va a dar más información. Nuevos antimicrobianos, esperemos que lleguen pronto a Venezuela. Los biomateriales innovadores. Hay que hablar con los traumatólogos acerca de la innovación en todo el material que se está usando. Las vacunas profilácticas. Yo recuerdo haber leído en CID, en Clinical Infectious Disease, un suplemento donde de Staphylococcus aureus nada más. Era la primera vez que se hacía un suplemento en CID exclusivo para una bacteria y fue Staphylococcus aureus. Y ahí se planteaba la opción de hacer una vacuna contra Staphylococcus aureus.
Los desafíos, la resistencia antimicrobiana, la complejidad de la clínica, estos son casos complejos, el doctor y yo los veníamos comentando, la detección oportuna. Esto es lo más importante. No se nos olvide el impacto en morbilidad, en mortalidad y la carga económica. En Venezuela el gasto de bolsillo del venezolano es sumamente alto porque es el paciente y la familia del paciente los que pagan la mayoría de los procedimientos de los laboratorios y de los medicamentos. Entonces tenemos que hacer detección temprana. Igualmente la calidad de vida se afecta gravemente en alguno de estos pacientes. Entonces, recomendaciones: detección temprana, identificación microbiológica es trascendental para evitarnos la resistencia bacteriana como daño colateral. Intervención quirúrgica, no la posterguemos. Si hay que hacer reemplazo, hay que hacerlo. Y tenemos que sensibilizar al equipo quirúrgico en eso. La prevención integral, que ya la hemos mencionado. Ya, entonces, conclusiones clave: articulaciones más afectadas, cadera y rodilla, igualmente las prótesis más vulnerables. Los principales patógenos son gram positivos, pero los gram negativos también tienen un papel importante. Y sus principales factores ya sabemos: la cirugía previa, la edad, las enfermedades de base y la infección activa. El manejo tiene que ser multidisciplinario, no lo puede manejar solo el equipo quirúrgico, el infectólogo tiene que participar, el internista, el endocrinólogo. 1 a 2% de las artroplastias, de las artroplastias hacen infecciones. El diagnóstico: cultivos, imágenes y biomarcadores, tratamiento efectivo, y el mejor tratamiento va a ser siguiendo los resultados de los estudios microbiológicos. Y por supuesto siempre pensar en prevención y participar. Ese paciente que va a una cirugía de este tipo debe empezar a sentir su equipo de trabajo que lo apoya, que discute cuál es la mejor manera de ir a esa mesa operatoria. Aquí les dejo la bibliografía, están chiquiticas, ya me van a regañar, pero estos son sobre todo los españoles, tienen mucha literatura bien interesante, además de ITSA, revísenla. Bueno, muchísimas gracias. Sí, y bueno, un orgullo y un honor haberlo tenido con nosotros. Igualmente agradezco profundamente el esfuerzo que hicieron desde el militar y desde el Hospital Central de Maracay por participar en esta discusión de casos. Agradecido siempre con SOS Telemedicina, que nos tiene paciencia y nos orienta en estas lides. Agradecido con el doctor Héctor Arrechedera, con el doctor Jesús Velázquez, que nos invitaron a continuar con este espacio, con esta nueva dinámica, y poco a poco lo iremos haciendo mejor, muchachos. De verdad que orgullosa de ustedes. Muchísimas gracias.